Mi papá desapareció cuando yo era un bebé. Resulta que seguía presente en todas las cenas familiares. Imagina descubrir que el padre que te abandonó cuando eras bebé nunca se fue realmente. Había estado sentado frente a ti en cada cena familiar, disfrazado por una sola palabra: Antio. Mi nombre es Harper y tengo 28 años. Crecí en un tranquilo suburbio de Chicago y mi vida parecía normal en la superficie, pero estaba construida sobre una base de susurros y medias verdades que ni siquiera sabía que existían hasta mucho después. Desde que tengo memoria, mi madre me contaba la historia de mi padre en voz baja, como si fuera un cuento cautelar para alejar la mala suerte. Él había desaparecido cuando yo tenía apenas 6 meses. Empacando una maleta en plena noche y escapando sin despedirse, dejándola a ella criar sola a una niña. Lo describía como un alma inquieta, alguien incapaz de soportar el peso de la vida familiar. Y con los años, esa narrativa se volvió tan familiar como las fotografías descoloridas en la repisa de la chimenea, imágenes de un hombre con ojos amables y una sonrisa torcida, congelado en el tiempo antes de que todo se derrumbara. Nuestra casa era una modesta vivienda de 2 pisos con pisos de madera que crujían y paredes llenas de estanterías que mi madre cubría con novelas románticas y libros de autoayuda. Ella trabajaba como maestra de escuela, sus días llenos de planes de lecciones y reuniones con padres, mientras yo atravesaba la infancia con la determinación callada de una niña que sabía que era mejor no hacer demasiadas preguntas. Sin embargo, las fiestas siempre fueron algo importante en nuestra familia. El hermano de mi madre, L.T. o Fe Kitower, vivía a solo unas cuadras en una casa parecida, y era una presencia constante. Fue él quien me enseñó a andar en bicicleta, empujándome por las aceras agrietadas hasta que encontré el equilibrio. Aparecía en cada obra escolar, en cada partido de fútbol, su figura alta, fácil de distinguir entre la multitud, con su cabello entrecano y esa mirada perpetua de intensidad tranquila. Había algo diferente en cómo me miraban, una suavidad en sus ojos que se sentía más profunda que el vínculo típico entre tío y sobrina. Lo atribuí a que no tenía hijos propios. Él y su esposa, la tía Clara, lo habían intentado durante años sin éxito, así que, tal vez, yo era lo más cercano a una hija que tenía. A medida que crecía, la ausencia de mi padre se convirtió en una sombra que me seguía a todas partes. En la primaria, las manualidades del Día del Padre eran ejercicios incómodos de evasión. Hacía tarjetas para mi abuelo, que vivía al otro lado de la ciudad y olía a tabaco de pipa y periódicos viejos. Para la secundaria, las preguntas de los compañeros empezaron: ¿dónde está tu papá? Repetía la historia de mi madre, pero siempre dejaba un vacío doloroso en mi pecho, como una pieza de rompecabezas que no encajaba del todo. El tío Víctor estaba ahí para llenar algunos de esos huecos. Me llevaba de paseo los fines de semana al zoológico o al planetario. Sus historias sobre constelaciones hacían que las estrellas parecieran viejos amigos. Tenía una forma de hacerme sentir vista, preguntándome por mis sueños y miedos de una manera que mi madre, sepultada bajo su propio dolor, a veces no podía. Pero incluso entonces había momentos que me desconcertaban, en ocasiones en que me miraba un poco demasiado tiempo, su expresión parpadeando con algo no dicho, como arrepentimiento o anhelo. En la universidad fue una revelación, una oportunidad de reinventarme lejos de la leyenda familiar. Estudié psicología, atraída por las complejidades de la mente humana, tal vez tratando inconscientemente de desenredar mi propia historia enredada. Las relaciones venían y se iban. Salí con algunos chicos, pero ninguna duraba. Siempre terminaba alejándome cuando las cosas se ponían demasiado serias. Las amigas bromeaban diciendo que tenía problemas de compromiso por culpa de mi padre ausente. Y yo reía, pero en el fondo dolía. Los veranos me traían de vuelta a casa, donde la rutina continuaba en barbacoas en el patio del tío Víctor. Sus habilidades en la parrilla legendarias entre los vecinos. La tía Clara se ocupaba de las ensaladas, su sonrisa cálida ocultando la tristeza que a veces vislumbraba cuando me observaba. El tío Víctor
Me trataba con una protección que rozaba lo paternal, regañándome suavemente por llegar tarde o insistiendo en que comiera más cuando visitaba. Era reconfortante, pero extrañamente intenso, como si estuviera compensando algo que yo no podía nombrar. Después de graduarme, conseguí un trabajo como consejera en un centro comunitario de regreso a Chicago, ayudando a otros a navegar sus traumas mientras ignoraba el mío. La vida se asentó en un ritmo predecible en trabajo entre semana, visitas a mi madre los fines de semana y alguna cena ocasional en casa del tío Víctor. Pero a los 25 años empezaron a aparecer grietas. Un caso particularmente difícil en el trabajo, una niña lidiando con problemas de abandono, reflejaba demasiado mi historia, removiendo emociones que había enterrado profundamente. Por impulso, comencé terapia. Sentada en una oficina acogedora con la terapeuta doctora Ellis, quien tenía el don de pelar capas sin juzgar. Las sesiones empezaron inocentemente, explorando la desaparición de mi padre y su impacto en mis problemas de confianza. Pero al profundizar, surgieron preguntas que nunca había considerado. ¿Por qué mi madre rara vez hablaba mal de él? ¿A pesar de la traición? ¿Por qué no había documentos legales, ni papeles de divorcio, solo historias vagaos? Y lo más desconcertante, ¿por qué el tío Víctor siempre parecía saber detalles de mi infancia que solo un padre debería conocer? La terapia desbloqueó recuerdos que había pasado por alto, como aquella vez que me caí de la bicicleta a los 7 años, raspándome la rodilla gravemente, y el tío Víctor me levantó, pálido de preocupación, vendándome con manos temblorosas, o las reuniones familiares donde me observaba abrir regalos con una intensidad que hacía que la tía Clara se moviera incómoda. La doctora Ellis me animó a escribir un diario, a cuestionar la narrativa que había aceptado. En PEC, a notar patrones, las respuestas evasivas de mi madre cuando presionaba por más detalles sobre mi padre, sus cambios rápidos de tema, la sobreprotección del tío Víctor adquiría una nueva luz al menos, como afecto de tío y más como reclamo paternal no expresado. Las dudas se colaban, susurrando que algo estaba mal, que la historia de la desaparición de mi padre ocultaba una verdad más oscura. Cuando se acercaba el Día de Acción de Gracias ese año, el aire se volvió fresco con hojas caídas crujiendo bajo los pies. Decidí organizar la cena en mi apartamento por primera vez, un espacio pequeño, lleno de hallazgos de tiendas de segunda mano y plantas en macetas. Mi madre llegó temprano para ayudar con el pavo, sus manos firmes mientras lo sazonaba. El tío Víctor y la tía Clara llegaron con pasteles, el aroma a canela, llenando la habitación. La mesa estaba puesta, con platos desparejados, velas parpadeando suavemente. La risa resonaba mientras compartíamos historias del pasado, pero debajo de todo, mis preguntas alimentadas por la terapia hervían. El tío Víctor había bebido más de lo usual esa noche, su reserva habitual, aflojada por el vino. A medida que avanzaba la velada, la conversación se volvió nostálgica, recordando fiestas familiares antiguas. Fue entonces cuando las cosas cambiaron, el aire se espesó con tensión no dicha, preparando el escenario para una revelación que destrozaría todo lo que creía saber. La confesión quedó suspendida en el aire, como el humo de las velas apagadas, pero solo era el comienzo de desenredar una red de secretos que había atado a nuestra familia durante décadas. En los días siguientes, me encontré armando los fragmentos de mi vida con una claridad nueva, aunque la turbulencia emocional apenas empezaba a construirse. La conmoción me recorrió cuando las palabras del tío Víctor calaron hondo, su rostro enrojecido y los ojos vidriosos por el alcohol. No había querido soltarlo todo, no así, no sobre los restos de pastel de calabaza y vasos medio vacíos, pero una vez que la presa se rompió, no hubo forma de contener la inundación. Mi madre se quedó congelada, su tenedor cayendo al plato, mientras la tía Clara tomaba la mano de su esposo, su expresión una mezcla de resignación y tristeza. La Havitachi, en momentos antes cálida, con alegría festiva, ahora se sentía claustrofóbica, las paredes cerrándose con el peso de la verdad.
Resultó que el hombre que había llorado como mi padre desaparecido no era mi padre biológico en absoluto. Mi madre era joven, apenas salida de la universidad, cuando se casó con el Anún, encantador vendedor llamado Robert, cuyo trabajo lo mantenía en la carretera más que en casa. Su matrimonio era perfecto por fuera, pero las grietas aparecieron pronto. La soledad la llevó a los brazos de su cuñado, el T.O.F. Kitower, que siempre había estado cerca de la familia. Lo que empezó como consuelo inocente escaló a una aventura apasionada, una que resultó en mi concepción. Cuando Robert descubrió la verdad, el escándalo amenazó con estallar como un volcán, destruyendo reputaciones en su comunidad unida donde el chisme se propagaba más rápido que el fuego. El divorcio era tabú en esa época, especialmente con infidelidad de por medio, y la idea de un hijo nacido de tal traición podría haberlos aislado a todos. Para salvar lo que pudieran, idearon un plan desesperado. Robert aceptó desaparecer, no huir avergonzado, sino escenificar su salida para permitir que la familia reescribiera la narrativa. Se mudó al otro lado del país, empezando de nuevo, con una nueva identidad, financiado discretamente por Víctor para asegurar su silencio. Mi madre anunció al mundo que su esposo la había abandonado, pintándose como víctima para ganar simpatía y desviar sospechas. Kitower, destrozado por la culpa, pero incapaz de perder la oportunidad de estar cerca de su hija, se divorció de la tía Clara de forma amistosa, o eso decía la historia, pero se volvieron a casar en secreto años después, manteniendo la fachada por las apariencias. Cambió de título, asumiendo el rol de tío devoto mientras secretamente era mi padre, siempre presente, pero nunca reconocido. Eso explicaba su sobreprotección, las miradas prolongadas, la forma en que se insertaba en mis hitos, como reclamándolos en silencio. La revelación me golpeó como un tren de carga, descarrilando mi sentido de identidad. Me excusé de la mesa esa noche, retirándome a mi habitación, donde el mundo giraba en desorden. El sueño me evadió, mi mente recorriendo recuerdos ahora teñidos de nuevo significado. Los paseos en bicicleta, el traslado a la universidad, las sonrisas orgullosas, todos actos de un padre disfrazado. La ira surgió primero, caliente e implacable. ¿Cómo pudieron mentir tanto tiempo? Mi madre, con sus cuentos de buenas noches sobre abandono, había tejido un tapiz de engaño para protegernos. ¿Pero a qué costo? La tía Clara, cómplice en la farsa, había sacrificado su propia felicidad, quedándose en un matrimonio ensombrecido por secretos. Y el T.O.F. Kitower, mi verdadero padre, me había visto crecer desde las sombras, su amor filtrado a través de un velo de fingimiento. A la mañana siguiente, el apartamento se sentía inquietantemente silencioso, los restos de la cena limpiados, como si borrar las pruebas pudiera deshacer el daño. Los confronté individualmente, empezando por mi madre en la cocina, sus manos temblando mientras servía café. Explicó el miedo que impulsó sus elecciones, el juicio de la familia extendida, la posible pérdida de trabajos y estatus social en una era menos indulgente. Víctor había querido reclamarme abiertamente, pero el riesgo era demasiado grande. La cooperación de Robert venía con la condición del secreto. Con el tiempo, la mentira se convirtió en su realidad, más fácil de mantener que de desmantelar. La tía Clara, en su forma suave, admitió el dolor que le causó, las luchas de infertilidad agravadas por saber que su esposo tenía una hija que no podía abrazar plenamente. Procesarlo todo tomó semanas, luego meses. Volví a terapia con furia, la doctora Ellis guiándome a través de las capas de traición y duelo. Lloré al padre que había imaginado, el que huyó, solo para darme cuenta de que nunca existió en esa forma. En su lugar estaba Víctor, imperfecto pero devoto, sus acciones nacidas de un sentido torcido de amor. Comenzamos pasos tentativos hacia la reconstrucción. Reuniones familiares incómodas, donde las emociones corrían altas, lágrimas mezcladas con disculpas vacilantes. Víctor compartió historias que había guardado Anne, cómo había caminado por los pasillos del hospital durante mi nacimiento, cómo había elegido mi segundo nombre en secreto. Lo humanizó,
convirtiendo al monstruo del engaño en un hombre que había sacrificado su identidad por mi bien. A medida que el invierno se fundía en primavera, el perdón se coló lentamente, como la luz del sol filtrándose entre nubes. Visité a Víctor más a menudo. Nuestras interacciones, pasando de familiaridad, tío Sabrina, a algo más profundo, más auténtico. Caminábamos por los viejos senderos del vecindario, su paso coincidiendo con el mío, mientras relataba la aventura no como escándalo, sino como un momento de vulnerabilidad que llevó a mi existencia. Mi madre se unía a veces, el trío forjando una nueva dinámica, libre de las cadenas de las mentiras. La tía Clara, siempre pacificadora, alentaba la sanación, sus propias heridas, suavizándose con el tiempo. Para el verano, la familia se sentía completa de una forma que nunca había sido. Las fiestas se transformaron, sin más corrientes subterráneas de tensión, solo afecto abierto. Volví a salir con alguien, esta vez con menos miedo, entendiendo que mi pasado no definía mi futuro. La terapia continuó, pero ahora era sobre crecimiento, no sobre desenredar. Víctor, papá, como empecé a llamarlo tentativamente, brillaba de orgullo con mi progreso, sus ojos ya no ocultando toda la profundidad de su amor. Mirando atrás el escándalo que pudo habernos destruido, en cambio nos unió más fuerte, una vez que emergió la verdad. Mi vida, antes ensombrecida por la ausencia, ahora se bañaba en la luz de la presencia. Aunque el camino fue doloroso, me enseñó que la familia no siempre se trata de sangre o títulos. Se trata de las elecciones que hacemos para proteger y apreciar unos a otros, incluso cuando el mundo exige lo contrario.